La semana pasada se conoció formalmente la decisión del Gobierno Nacional, a través de su viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, de avanzar en la intervención de todos los registros de automotor en la Argentina. Una medida que en algún momento había señalado el propio Milei buscaba impulsar. La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado un proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores. Hay muchas dudas sobre cómo se va a implementar esta medida, qué alcance tendrá, cómo va a impactar en la vida de cada uno y de cada una de nosotros al momento de tener que comprar o vender un auto. Pero vamos a buscar más precisiones y para eso vamos a sumar al responsable de uno de los registros de automotor, el doctor Esteban Llamosas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Lo primero que hay que aclarar, a ver, ¿qué se hace en un registro del automotor? ¿Cuál es la función que tiene un registro del automotor? Bueno, si me permitís, Pablo, una breve reseña histórica. Acá hay que remontarse al año 58, cuando se crea el decreto que crea justamente los registros del automotor. Acá en Córdoba recién se implementan en 1969 35 registros inicialmente, en donde aparezco designado como encargado del registro número 1. Hoy en Río Cuarto hay 5. ¿Cuál es el cambio sustancial que ha permitido que durante 60 años el sistema registral marche y marche bien, sin perjuicio de la modernización, de digitalización y de varias cosas que indudablemente el tiempo hace que se vayan corrigiendo? Lo fundamental es que el registro crea el sistema de inscripción como constitutivo de dominio, es decir, el bien automotor pasa a ser un bien registrable, como los inmuebles, y recién se puede acreditar la titularidad y el dominio con la inscripción. Es decir, la inscripción no es solamente a los fines de la publicidad, sino que es a los fines es lo que te da formalmente la posesión del vehículo. Exactamente. Ese es el dato inicial. Sí. Y eso es lo que ha hecho que el sistema registral perdure durante 60 años. Hoy hay más de 1.100 registros seccionales diseminados en todo el país. Una familia registral de más de 10.000 personas entre encargados, personal, más de 20.000 gestores que también actúan conexos y en función de la creación de los registros. Por eso, esta ola... Aquí una de las razones que argumentan es que es una caja de manejo político, los registros. Eso es absolutamente falso. Es decir, que puede haber habido designaciones con alguna influencia política en los distintos turnos. Yo no lo niego. Inclusive hasta el 2003, las designaciones de los encargados eran discrecionales por el Ministerio de Justicia. A partir del 2003, toda designación tiene que pasar por un concurso de oposición. Lo que no significa que aún con aquellas designaciones discrecionales, los registros no estén permanentemente auditados, controlados, para asegurar la transparencia y el buen funcionamiento. Hoy, con los medios digitales de control, no hace falta que nosotros tengamos inspecciones físicas en los registros. Las auditorías se hacen y los controles se hacen. Y si se detectan errores, fallas o cuestiones más graves, son los encargados, los responsables. Y cuando se habla de que son o burocráticos o caros, ¿eso lo define el propio registro? Absolutamente falso. Los registros son de un sistema que está centralizado en su dirección, desconcentrado en la ejecución y gestionado en forma privada. Es un sistema en donde, a diferencia de otros organismos públicos, la responsabilidad de la gestión es privada, está a cargo del responsable, del encargado. Y es más, esto de que es burocrático, de que es una cueva, es absolutamente falso, o pensamos que es por ignorancia o por algún otro tipo de interés. Todo trámite hoy en los registros no demora más de 24 horas. El decir que los registros cobran es una falsedad absoluta. Los aranceles que están a la vista del público en cualquier registro seccional de los 5... ¿Lo fija el Estado? Los pone el Estado. El elemento caro de los insumos, llámense formularios, chapas, cédulas, títulos, son valores que también los fija el Estado y a cargo
la reposición y la compra es del registro. Hoy, Pablo, y para que la gente le quede claro cómo se tergiversa la realidad, cómo hay inclusive algunos medios de prensa capitalinos que envenenan a la gente, que le mienten a la gente y que la predisponen, porque indudablemente la gente está pasando un muy mal momento. Y entonces encuentra en un servicio que es caro, no por responsabilidad de los encargados, sino por los altos aranceles, por los valores de los autos, por el valor del seguro que va acompañando el aumento de los autos, y se descarga. Mire, de 10 pesos. ¿Es un porcentaje del valor del vehículo el que se paga para la transferencia? Sí, que aún así no sigue siendo elevado, porque no supera el 1 o el 2% del valor del vehículo. Pero actualizado con tasas que se fijaron, con valores, con tablas, a partir de enero. Pero para que la cosa le quede muy claro al televidente y para que se descarten estas noticias tendenciosas. Mira, te voy a dar un ejemplo. De 10 pesos que se recaudan o que ingresan al registro, casi 6, el 60%, se gira directamente al Ministerio de Justicia. Con esos valores que recaudan los registros, el Ministerio de Justicia provee de los salarios de institutos u organismos que no podrían pagar los sueldos si no fuera por la recaudación de los registros. Persona jurídica, reincidencia, inspección, en fin, eso aparte. 6. Otros 2 o 3 son los convenios que los registros han celebrado con las provincias. Nosotros somos agentes de recepción del impuesto de sellos de la provincia, que la provincia quizás no lo cobraría en un 100% si no actuaríamos nosotros a través de este convenio como agentes recaudadores. ¿Por qué? Porque para cada trámite registral le exige el registro por ese convenio que pague el impuesto a los sellos. Si eso quedara librado a la decisión y a la voluntad de la gente, con la crisis que se está viviendo, seguramente no tendrían el índice de recaudación que tienen hoy. Y queda un porcentaje menor de 2 o 3 puntos, que es con lo que el registro tiene que pagarle al personal, tiene que aportar todas las cargas sociales del personal, el costo del inmueble si es alquilado, los servicios, los insumos. Todo eso es en un porcentaje menor lo que los registros tienen. Y por otro dato que desmiente estas informaciones, nosotros como encargados no tenemos una actualización desde junio del año pasado, que antes acompañaba los valores de los autos. Ahora, cuando se habla de intervenir a todos los registros, pareciera como que no... El problema es el sistema, no lo que sucede en tal registro en particular, sino lo que se quiere es cambiar este sistema por otro o que, uno no se imagina en las políticas libertarias que eso pase todo a manos del Estado, por lo cual eso va a tener una reconducción al sistema privado. O se pueden eliminar los registros. ¿Puede haber un sistema que no tenga, para comprar o vender un vehículo que no tenga registros? Fíjate qué descabellado que es esto. Quitarle la función al encargado. Yo no digo que no se actualice, se modernice y se digitalice todo lo que acompañe la modernidad, pero la función del encargado es la que finalmente califica el acto. El encargado es el que determina si la transferencia o la inscripción no tiene un gravamen, no tiene una prenda, no tiene una inhibición, no tiene un embargo, y le da esa tranquilidad al titular que adquiere. ¿Y eso se podría hacer sin el registro? Porque vos decís, bueno, lo hago de otra manera, dejo de lado el registro, puedo comprar un vehículo y me voy tranquilo a mi casa. No se va a ir tranquilo. Y es más, en uno de los artículos que más cuestionamos desde nuestra asociación y que está siendo motivo de reclamos con el ministro de Justicia y eventualmente de un amparo colectivo que se está preparando, es la última parte del DNU cuando toca el tema de los registros, que habla de la creación de un registro remoto, en donde le da al usuario la posibilidad de que haga el trámite en el registro donde tiene radicado el auto o en ese registro remoto que va a depender... Lo haces todo por internet, por ejemplo. Agarrás la computadora y podés hacer todo el trámite. Sí, pero ante un registro nacional, en donde no tiene la garantía de que a lo mejor el registro donde tiene radicado el auto aparece un embargo del que no se va a enterar si hizo el trámite en el registro nacional. Le crea una situación de inseguridad. Esa situación de inseguridad es volver y retroceder 50, 60 años, donde los autos se comercializaban, se desarmaban, iban al Paraguay, teníamos la venta de los autos mellizos robados. Todo eso se empezó a neutralizar y, por supuesto, a cortar muchísimo con la creación de los registros. Por eso esa situación responde, vuelvo a repetir, a una especie de moda de creer que los registros somos esa caja recaudadora. Nosotros nos fijamos y nos manejamos por un sistema de aranceles y de costos que fija la nación. Entendemos la reacción de la gente, porque va y se encuentra con esos costos padeciendo de una situación como la que le está llevando la crisis actual. Pero
es un sistema de gestión absolutamente privada. Doctor, ¿qué van a hacer si esto avanza? Si el proyecto de intervención avanza. Si el proyecto de intervención avanza, realmente va a generar un daño, no solamente... Pero digo, ¿plantean realizar un recurso en la justicia? ¿Cuál va a ser la postura por parte de los registros? En los registros tenemos nosotros a ERPA, que es la asociación que va a plantear ante este potencial anuncio, porque el propio DNU fija como fecha para crear ese registro remoto, que es el que más gravamen causa, no solo a los encargados, sino al usuario en general, mayo de este año. Por lo tanto, por ahora el daño es potencial. Sin perjuicio de eso, nuestra asociación va a plantear un amparo colectivo en representación de los 1.100 registros que se verían afectados por esta norma, sin perjuicio de seguir permanentemente el acuerdo, la negociación con los ministros y los funcionarios que o no entienden o realmente están creyendo una cosa absolutamente distinta a lo que es el funcionamiento. Para usted, ¿por qué cree que lo hacen a esto? Mira, yo no quiero entrar en susceptibilidades. Yo he visto desde proyectos de alguna legisladora que no tiene la menor idea de que habla de la extinción, inclusive critica el DNU, diciendo que no tendría que haber una regulación, sino directamente una extinción, sin dar mayores precisiones. Eso, indudablemente, que es fruto de alguna situación de ignorancia o de ineficiencia, no lo sé. Pero que puede haber algún otro tipo de interés que se maneja y que hace que algunos periodistas actúen contra los registros como si fuéramos realmente la expresión de la casta. Cuando realmente nosotros le brindamos un servicio al Estado, no le significa un peso al Estado, al contrario, le significa ingreso. Y por otro lado, si ocurre algún desaguisado, algún error o alguna cuestión de negligencia, el responsable es el encargado. Ni siquiera en 60 años ha habido una sola demanda en contra del Estado por daños que puede haber sufrido un usuario. Es decir, puede haberlo, yo no quiero adelantarme, estamos en plena negociación tratando de morigerar, que te vuelvo a repetir, Pablo, y le vuelvo a repetir a la audiencia, no nos oponemos a la modernización, es más, en este momento casi el 60% de los trámites en el registro son digitales. Y el costo es el mismo, fijado por la nación, no por nosotros. Y además, nadie demora en su trámite, cuando es presencial, a veces no hace falta, más de 24 horas. Además, hay una cuestión territorial. Y yo soy un defensor absoluto de que cuando no hay una representación privada, tiene que estar el Estado. Lo he dicho con el tema de las universidades, de la educación, y lo digo con respecto a los registros. ¿Por qué? 1.100 registros ocupan territorialmente a lo largo y a lo ancho todo el país. En muchos lugares donde no hay ninguna representación del Estado, lo único que hay para todo tipo de trámite, de asesoramiento, donde no hay conectividad y demás, son los registros del automotor. Es una expresión del Estado, una expresión de territorialidad y de soberanía. Vamos a estar atentos, doctor, a lo que suceda con esta discusión. Hay una presentación, veremos qué alcance tiene y la decisión que en algún momento había planteado el propio presidente Javier Milei de avanzar en las intervenciones sobre cuál es el plan real que tiene el Gobierno Nacional en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Pablo, para poder aclarar estas cosas que están tan enturbiadas y tan mal informadas. Muchísimas gracias. El doctor Esteban Llamosas, coordinador de uno de los registros automotores en la Argentina, y este debate, el planteo de la intervención de más de 1.000 registros en todo el país.